Desde Armenia, Colombia. Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales. Bienvenidos a Toscana al Día, el noticiero que te mantiene informado con los hechos más relevantes de nuestra región, el país y el mundo. Bajo la dirección de James Marulanda Quintero, te acompañamos de lunes a viernes a las 7 de la noche con la información más precisa, análisis profundo y entrevistas exclusivas. Si te lo perdiste, no te preocupes. Disfruta la repetición cada mañana a las 8 para comenzar tu día bien informado. Porque la verdad y la objetividad son nuestra prioridad. Esto es Toscana al Día. Un día lo soñaste, te imaginaste las llaves, tener algo propio, la primera noche en tu casa. Hoy no es solo un sueño. Con el FNA puedes pasar de sueño a dueño. El que casa quiere, con el FNA puede. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda con cuotas desde 321,000 pesos. Encuéntranos en más de 70 puntos de atención en todo el país y solicita ya tu crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Les presentamos las efemérides en Toscana al Día. En un día como hoy, 5 de noviembre, 1838, Honduras proclama su independencia y se separa de la Federación Centroamericana. 1884, En Buenos Aires, Argentina, se crea la Biblioteca Nacional de Maestros. 1932, En Barcelona, España, se estrena la película Mata Hari, protagonizada por Greta Garbo. 1940, En Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente por tercera vez. 1955, En Austria, reabre sus puertas la Ópera Estatal de Viena. Se interpreta Fidelio de Beethoven. 1955, En el marco de la historia ficticia de las películas Back to the Future, al personaje Doc Brown se le ocurre la idea del viaje a través del tiempo, usando un condensador de flujo. 1985, En Italia comienza el macroproceso contra la mafia. El juez Falcone acusa a 109 mafiosos. Por esta causa será asesinado. 1987, En la Antártida se descubre un témpano de hielo del doble del tamaño de la isla Rhode Island. 1996, En Estados Unidos, Bill Clinton es reelegido presidente. nacimientos, 1958, Robert Patrick, actor estadounidense. 1959, Bryan Adams, músico canadiense. 1961, Rafa Sánchez, cantante español de La Unión. 1968, Sam Rockwell, actor estadounidense. 1971, Johnny Greenwood, músico británico de Radiohead. 1987, Kevin Jonas, guitarrista y cantautor estadounidense de la banda Jonas Brothers. 1996, Josie Canseco, modelo estadounidense. Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Día Mundial de la Concientización sobre los Tsunamis. Día Mundial del Idioma Romaní. wow, TV. Oyentes de Colombia y el mundo, ¿qué tal? Tengan ustedes la mejor de las noches. Reciban el saludo cordial de este servidor, James Marulanda Quintero. Hoy es 5 de noviembre de este año 2025 y tenemos para ustedes todo el caudal noticioso de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas. También estamos saludando a nuestros corresponsales, quienes están ahí listos para traernos toda la información, todas las noticias. Recuerden que nos pueden también ver en YouTube. También a través de YouTube ustedes se darán cuenta de todo lo que ha sucedido en Colombia y el mundo, porque a esta hora les vamos a participar a ustedes de todo lo que ha pasado en el amplio mundo internacional. En Toscana al Día, las noticias del mundo.
Zohran Mamdani protagonizó este martes uno de los triunfos más simbólicos que se han anotado los demócratas durante el segundo mandato de Donald Trump. De 34 años, musulmán y socialista, Mamdani será el próximo alcalde de Nueva York tras imponerse por una amplia mayoría al exgobernador del estado Andrew Cuomo, quien se postuló como independiente, y el candidato republicano Cortés Slayba. Con el 91% de los sufragios escrutados, Mamdani obtuvo el 50.4% de los votos frente al 41.6% de Cuomo y el 7.1% de Slayba. Pero ¿qué implica su victoria para el presidente de Estados Unidos, con el que ya se ha enfrentado públicamente, y cómo impacta ese y otros resultados favorables a un partido demócrata que ha encontrado dificultades para hacerle frente a Trump? En su primer discurso, tras conocerse los resultados electorales, Mamdani apuntó directamente a Donald Trump. Con un tono desafiante dijo: "Así es que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo 4 palabras para ti. Turn the volume", sube el volumen. Al fin y al cabo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio surgir. Y hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder. Esto no solo es la forma de detener a Trump, es la forma de detener al siguiente, agregó. El mandatario estadounidense ya había amenazado con retener fondos federales para Nueva York si Mamdani ganaba, y anoche posteó en Truth Social. Y así comienza. Aunque no se refirió directamente a la victoria de Mamdani, el mandatario estadounidense también a través de Truth Social atribuyó la derrota de los republicanos en distintas elecciones a que él no estaba en las papeletas de votación y al cierre de gobierno, que con 35 días se ha convertido en el más largo de la historia de la nación. Anoche, como saben, no se esperaba una victoria, afirmó luego en una actividad con senadores, a la vez que reconoció que las elecciones fueron muy democráticas y que no fueron buenas para los republicanos. Donald Trump llamó previamente a Mamdani un lunático comunista y respaldó al exgobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. Por eso la victoria del socialista es considerada una derrota para sus aspiraciones en la ciudad. La relación que ambos ya se prevé crispada, y está por verse si efectivamente Trump cumple o no su amenaza sobre un posible bloqueo de fondos. Dirigiéndose directamente a Trump, Mamdani afirmó: "Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por encima de todos nosotros". Estamos en Toscana al día, aquí a través de Toscana Estéreo. Seguimos con más informaciones que se han presentado en las últimas 24 horas de carácter internacional. Atención, que los miles de adoptados por padres estadounidenses que ahora temen ser deportados a pesar de llevar bastantes décadas en los Estados Unidos. Shirley Chong tenía apenas 1 año cuando fue adoptada por una familia estadounidense en 1966. Nacida en Corea del Sur, su padre biológico era militar estadounidense y regresó a casa poco después del nacimiento de Shirley. Incapaz de afrontar la situación, su madre biológica la dejó en un orfanato en Seúl, la capital surcoreana. "Nos abandonó", es la forma más amable de decirlo, comenta Shirley, ahora de 61 años. Alrededor de 1 año después, Shirley fue adoptada por una pareja estadounidense que la llevó a Texas. Shirley creció llevando una vida similar a la de muchos jóvenes estadounidenses. Fue a la escuela, obtuvo su licencia de conducir y trabajó como camarera. Vivía la vida como cualquier adolescente estadounidense de los 80. "Soy una hija de los 80", dice Shirley, quien tuvo hijos, se casó
y se convirtió en profesora de piano. La vida transcurrió durante décadas sin que tuviera motivos para dudar de su identidad estadounidense. Pero en 2012 su mundo se derrumbó. Perdió su tarjeta de seguridad social y necesitaba un duplicado. Pero cuando acudió a la oficina local de seguridad social, le dijeron que debía demostrar su estatus migratorio. Finalmente descubrió que no tenía ciudadanía estadounidense. Shirley no es la única. Se estima que entre 18.000 y 75.000 personas adoptadas en Estados Unidos carecen de ciudadanía. Algunas personas adoptadas internacionalmente quizás ni siquiera sepan que no tienen la ciudadanía estadounidense. Las razones por las que tantas personas adoptadas en Estados Unidos no tienen la ciudadanía son diversas. Shirley culpa a sus padres por no haber completado la documentación necesaria cuando llegó al país. También culpa al sistema escolar y al gobierno por no haberle informado de que no tenía la ciudadanía. Culpo a todos los adultos en mi vida que simplemente se desentendieron del asunto y dijeron: ya está aquí en Estados Unidos, todo irá bien. Otra mujer que solicitó el anonimato por temor a llamar la atención de las autoridades fue adoptada por una pareja estadounidense de origen iraní en 1973 cuando tenía 2 años. Criada en el medio oeste de Estados Unidos, sufrió racismo, pero en general tuvo una infancia feliz. Pero todo cambió cuando a los 38 años intentó obtener un pasaporte y descubrió que las autoridades de inmigración habían extraviado documentos cruciales que respaldaban su solicitud de ciudadanía. Esto ha complicado aún más sus sentimientos en torno a la identidad. Te dicen que tienes estos derechos como estadounidense: votar y participar en la democracia, trabajar, estudiar, formar una familia, tener libertades, todas esas cosas que tienen los estadounidenses. Y de repente empezaron a meternos en la categoría de inmigrantes simplemente porque nos excluyeron de la legislación. Todos deberíamos haber tenido los mismos derechos de ciudadanía, ya que así se promedió en las políticas de adopción. Toscana Estéreo está presentando Toscana al Día. ¿Qué sucede en Colombia? Se lo contamos en Toscana al Día. Amigos, y les vamos a presentar ahora noticias de carácter nacional, aquí a través de Toscana al Día. Atención, que sobreviviente colombiano del ataque de Estados Unidos a un narcosubmarino en el Caribe fue dado de alta y no enfrentará cargos. El ataque ordenado por Donald Trump en el Caribe dejó 2 muertos y 2 sobrevivientes repatriados a Colombia y Ecuador tras la operación militar. Jonathan Obando Pérez, uno de los 2 sobrevivientes del ataque de Estados Unidos a un supuesto narcosubmarino en el Mar Caribe el 16 de octubre, fue dado de alta del Hospital de Kennedy de Bogotá el pasado martes 28 del mismo mes, según confirmó el diario El País. El hombre abandonó el centro médico por sus propios medios, sin custodia judicial. En su momento, el presidente Gustavo Petro publicó lo siguiente en su cuenta de X: recibimos al colombiano detenido en el narco submarino. Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes. Y es que la Fiscalía General de la Nación mantiene una indagación preliminar, pero no prevé abrir una investigación formal al no existir elementos que lo vinculen con ese delito cometido en territorio colombiano. Según fuentes del Ministerio Público, no hay material probatorio ni testimonios que lo relacionen con actividades criminales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, había afirmado, tras su repatriación, que Obando sería procesado según la justicia por presunto tráfico de drogas. Sin embargo, la Fiscalía no ha hallado indicios de ello. La embarcación en la que viajaba fue destruida en aguas internacionales, lo que complica demostrar la comisión de un delito. Estamos llevándoles a ustedes Toscana al Día, aquí a través
de Toscana Estéreo Internacional. Un día lo soñaste, te imaginaste las llaves, tener algo propio, la primera noche en tu casa. Hoy no es solo un sueño, con el FNA puedes pasar de sueño a dueño. El que casa quiere, con el FNA puede. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda con cuotas desde 321,000 pesos. Encuéntranos en más de 70 puntos de atención en todo el país y solicita ya tu crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Noticia de sumo interés para los comunicadores. Atención que la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el aumento de las agresiones contra quienes ejercen el periodismo en Colombia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas establecido por Naciones Unidas. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, en el último año 83 perdieron la vida por ejercer su oficio a nivel mundial. El panorama en Colombia, advierte la Defensoría, es alarmante. De acuerdo con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, entre enero de 2020 hasta la actualidad, se registran 10 casos fatales en los departamentos de Córdoba, norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío y Sucre. Colombia ocupa actualmente el puesto 115 entre 180 países analizados por Reporteros Sin Fronteras, lo que la ubica como uno de los contextos más peligrosos para ejercer el periodismo en este año 2025. La institución también hizo un llamado a reconocer los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas. Cuando las víctimas, entre comillas, son mujeres, la violencia se multiplica. Recordó la Defensoría al subrayar que además de las agresiones físicas, son víctimas de ataques digitales, campañas de desprestigio, acoso sexual y hostigamiento amplificado por algoritmos en redes sociales. La Defensoría invitó a la Fiscalía General de la Nación y a la rama judicial a investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos contra periodistas. De igual forma, exhortó al Gobierno Nacional a pronunciarse públicamente en respaldo de la colectividad periodística, recordando que el Estado colombiano es garante de su seguridad e integridad. En ese sentido, pidió al gobierno abstenerse de realizar pronunciamientos que puedan interpretarse como habilitadores de violencia hacia cualquier sector de la prensa. Y promover compromisos de respeto hacia la libertad e independencia editorial. Toscana Estéreo está presentando Toscana al Día. El acontecer noticioso de Armenia y el Quindío están aquí en Toscana Estéreo. Presentamos ahora noticias de carácter local. Noticias que se han presentado aquí en Armenia y el Quindío. Atención que un joven de 17 años abordó el bus urbano en el barrio Los Naranjos, sur de Armenia, y traía su celular activado en el bolsillo del pantalón, escuchando música a través de audífonos. De pronto fue empujado por una persona que aparentemente se iba a caer, que fue ayudada también en apariencia por otra. Al bajar del bus en el centro de Armenia, dejó de escuchar la música en sus oídos. Al notarlo, el joven se percató que no tenía su celular en el bolsillo y corrió a alcanzar el autobús de donde se había bajado. Subió de nuevo y el sonido volvió a sus oídos, es decir, el celular aún estaba dentro del bus. En ese momento, dos individuos descendieron del vehículo y una mujer le dijo que los ladrones se habían bajado unas cuadras antes.
ya no escuchaba la música. El muchacho ingenuo descendió y emprendió la persecución de los ladrones, rescatando el sonido de sus audífonos. Corrió para un lado y otro hasta que perdió el audio de su música. En un abrir y cerrar de ojos, en un bus a usted lo empujan, alguien simula caerse y otro en el atafago le saca el celular o la billetera del bolsillo. Es el popular cosquilleo que sucede a diario en los buses urbanos de Armenia. La madre del joven puso la denuncia en este medio de comunicación, pero no acudió a la policía porque no tiene las herramientas legales para entablar la queja por el robo, según dijo. La advertencia para las personas que viajan en los buses urbanos de Armenia es que esta modalidad se viene presentando con actuación directa de dos hombres y en forma indirecta de una mujer. Preste mucha atención cuando viaje en el bus. Asegúrese que sus pertenencias estén seguras. Toscana al día a través de Toscana Estéreo, todos los días de 7 a 8 de la noche. Seguimos presentando más informaciones. Atención que un vehículo particular no respetó las vallas y cintas de prevención de la obra de alcantarillado del barrio Villa Liliana, en el sur de Armenia, y cayó al hueco donde se trabaja en el cambio del sistema de alcantarillado. El caso fue atendido inmediatamente por personal de Empresas Públicas de Armenia y la Secretaría de Tránsito y Transporte. EPA emitió un comunicado sobre el siniestro en los siguientes términos. Empresas Públicas de Armenia informa a la ciudadanía que el siniestro vial ocurrido en horas de la noche de hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en el que un vehículo cayó a una zanja correspondiente a una obra de reposición de alcantarillado por parte de la entidad, se presentó, pese a que en el lugar sí había señalización de obra, la cual fue derribada por el automóvil. De igual forma se recuerda a la comunidad que previamente se realizó la socialización de la obra, garantizando que los residentes y transeúntes conocieran sobre la intervención que se adelanta en ese punto y el plan de movilidad. En el sitio hizo presencia de manera inmediata personal de Empresas Públicas de Armenia y agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, que atendieron la situación y verificaron las condiciones de la obra. Por otra parte, la entidad reitera su compromiso con la seguridad vial y la información oportuna en todas las obras que ejecuta para el bienestar de la comunidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se presentaron víctimas ni heridas de consideración. Un día lo soñaste, te imaginaste las llaves, tener algo propio, la primera noche en tu casa. Hoy no es solo un sueño. Con el FNA puedes pasar de sueño a dueño. El que casa quiere, con el FNA puede. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda con cuotas desde 321,000 pesos. Encuéntranos en más de 70 puntos de atención en todo el país y solicita ya tu crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegan los deportes con José Fernando Palomino Posada, al pie de la jugada. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Llego a esta hora con la información deportiva. En París, un colombiano puso en lo alto el nombre de su país. Se trata de Luis Díaz, de Barrancas, Guajira, quien marcó el 1-0 y el 2-0 del triunfo parcial del Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain. Con este tanto, el guajiro llegó a 2 anotaciones en esta edición de la Champions League, jugando para el Bayern Múnich. Esta victoria momentánea simboliza para el conjunto alemán ocupar la primera posición de la fase de la Liga. Pero el extremo cafetero no se quedó ahí. Sobre el minuto 30 de la primera parte le robó una pelota al defensa central Marquinhos del Paris Saint-Germain y con un soberbio remate convirtió su segunda anotación del partido, dejando el marcador 2-0.
Gracias a esta anotación, Lucho se convierte en el máximo goleador colombiano de la Liga de Campeones, igualando a Jackson Martínez con 13 anotaciones en el mejor torneo de clubes de Europa y del mundo. El exjugador del Liverpool llegó a 6 tantos con el conjunto inglés y anteriormente había convertido 4 con el Porto de Portugal. Adicionalmente, los bávaros continúan con puntaje perfecto, obteniendo 12 puntos en 4 partidos. Además, es el equipo con la mejor delantera del campeonato, anotando 14 goles en lo que va de la competencia. Con esa gran actuación del Bayern se fue victorioso al finalizar el primer tiempo. Sin embargo, sobre el cierre el colombiano se fue expulsado debido a una disputa por la posesión del balón con el lateral marroquí Achraf Hakimi. Lord entonces para Lucho Díaz en el partido por su actuación en el juego del día anterior frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Y a propósito del torneo de clubes más importante de Europa y del mundo, en su cuarta jornada, que se inició ayer martes con 9 partidos, que prometían movimientos en la tabla de esta primera fase tipo liga, además de 2 encuentros que mantenían en expectativa a los fanáticos del mejor fútbol del planeta, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich y el Liverpool contra el Real Madrid. Al finalizar los partidos del día anterior, la tabla de posiciones de la Liga de Campeones de Europa muestra en el primer lugar al Bayern Múnich alemán con 12 puntos, igualado con el Arsenal de Inglaterra también con 12 rayas. Tercer lugar para el Paris Saint-Germain, el Inter de Italia y el Real Madrid, al igual que el Liverpool de Inglaterra, cada uno con 9 puntos. Séptimo es el Tottenham inglés con 8. Luego en el octavo lugar el Borussia Dortmund, el Manchester City y el Sporting de Lisboa con 7 puntos. Casilla 11ª para el Newcastle de Inglaterra y el Barcelona de España, al igual que el Chelsea de Inglaterra, el Atlético de Madrid, el Karabakh, el Galatasaray de Turquía, y cada uno tiene 6 puntos. Y en la última casilla número 17, el PSV Eindhoven de Países Bajos con 5 puntos. También está el Mónaco, que pertenece a la Liga Francesa, con 5 rayitas. Con 4, en la posición 19 está el Atalanta de Bérgamo, el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Napoli de Italia. Casilla número 22 para el Olympique de Marsella, la Juventus, el Brugge y el Atlético de Bilbao, como también el Saint-Gilloise de Francia con 3 puntos. Con 2 en esta Liga de Campeones, que se juega tipo campeonato profesional, está el Pafos, el Bayer Leverkusen, el Slavia Praga y el Olympiacos, cada uno con 2 punticos. Luego está el Villarreal, el Copenhague de Dinamarca, el Kairat Almaty, que es de Turquía, cada uno con 1 puntico. Y último lugar para el Benfica de Portugal y el Ajax de Países Bajos, cada uno con 0 puntos. Las posiciones o el tablero general de posiciones de la Liga de Campeones 2025. En las noticias locales, Camilo Andrés Redondo Magdaniel se destacó como uno de los referentes de la delegación colombiana en el Campeonato Panamericano Sub-20 de atletismo realizado en Lima, Perú. El atleta integrante de la Liga Quindiana de Atletismo formó parte del equipo nacional en la prueba masculina de 4x400, que logró el tercer lugar y se colgó la medalla de bronce. Redondo Magdaniel corrió junto a José Miguel Valencia Rendón, Brian Steven Córdoba Manyoma y Juan Sebastián Sánchez Castellanos. En la competencia, Guyana se llevó el oro con un tiempo de 3:14:40, Chile obtuvo la plata con 3:14:77 y Colombia el bronce con 3:14:87. Valeria Sofía George López, también representante de la Liga Quindiana de Atletismo, participó en el Panamericano Sub-20. La deportista figurada del Nacional Sub-20 ocupó el 5º lugar en los 100 metros vallas femeninos y repitió la misma posición en el salto alto, según se informó desde la Liga que preside Carlos Julio Villamil Patiño. En el fútbol por televisión, a partir de las 7:10 de la noche, o desde las 7:10 de la noche,
TIC Sport Internacional presenta Copa de Argentina. Rivadavia enfrenta a Argentino Juniors. Para mañana jueves, DirecTV Canal 610, muy temprano, desde las 8:30 de la mañana, Argentina enfrentará a Túnez. DirecTV Canal 613, Mundial Sub-17, Emiratos Árabes Unidos contra Croacia. A las 10:45, Bolivia e Italia, también en el Mundial Sub-17. Liga de Europa, 12:45, el Midtjylland contra el Celtic de Escocia. 12:45, Sturm Graz contra Nottingham Forest. 12:45, Estrella Roja contra el Lille. Liga de Europa, 12:45, Utrecht contra Porto. Niza-Friburgo a las 12:45. Todos estos partidos van por los diferentes canales de ESPN. Niza-Friburgo va por Disney+. También Disney+ nos presenta a las 12:45, Liga de la Conferencia entre el Mainz 05 y la Fiorentina. Partidos que van a las 12:45, el Malmö de Suecia contra el Panathinaikos de Grecia. A las 3 de la tarde por ESPN 4, Liga de Europa, el Stuttgart contra el Feyenoord. ESPN 5 transmite Bolonia-Brann. Disney+, Rayo Vallecano contra Lech Poznan en la conferencia de la Liga. Liga de Europa, 3 de la tarde, ESPN 3, Rangers contra Roma. Las 3 también, el Aston Villa de inglés contra el Maccabi de Tel Aviv de Israel por ESPN 2. ESPN transmite Real Betis de Sevilla contra el Lyon de Francia. Disney+, 3 de la tarde, conferencia de la Liga, el Crystal Palace contra el Almar. En la Liga de Europa, 3 de la tarde, Disney+, Braga contra Gen. También a las 4 de la tarde tenemos el torneo de la DIMAYOR, el torneo de la B, cuadrangulares finales, Cúcuta Deportivo Atlético Huila, y a las 6:10 también en el campeonato profesional Boyacá Chico contra América. 8:20 de la noche, torneo de ascenso Boca Juniors de Cali contra Real Cundinamarca. Toda la parrilla completa de televisión para ustedes desde esta información deportiva que presentamos en Toscana Estéreo. Su narrador deportivo, José Fernando Palomino Posada, les dice gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. En Toscana al Día, Tecnología Hoy, con Federico Leighton Mora. En Toscana al Día, Tecnología Hoy, con Federico Leighton Mora. Un gran saludo para todos ustedes, agradeciendo además su sintonía en este espacio Tecnología Hoy, el lugar donde procuramos conectarnos un poco con la realidad tecnológica del mundo y la actualidad, aquí a través de Toscana al Día, bajo la dirección de James Marulanda. Y hoy quiero hablar de una noticia que yo creo que pone la piel de gallina, pero que también invita a que pensemos en lo que la tecnología puede llegar a ser cuando se usa para dominar y no para proteger. Resulta que Putin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace unos días anunció la prueba del Poseidón, que es un dron submarino con capacidad nuclear y que fue diseñado, según dice él o dicen muchos expertos, fue diseñado para provocar tsunamis radioactivos, que no es cualquier cosa. Es un arma, en otras palabras, autónoma, capaz de desplazarse sin tripulación humana, guiada por inteligencia artificial y equipada con lo necesario para generar una destrucción masiva. Y detrás de todo ese poder hay algo muy inquietante. La tecnología que podría servir para limpiar océanos o para explorar el fondo marino, hoy se está usando como una herramienta de disuasión y de miedo. Esto yo creo que es una gran muestra, además muy clara, de cómo los avances científicos no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que más bien son una extensión del propósito humano. Es decir, me atrevo a decir que la tecnología por sí misma no está mal o no es perversa, tampoco buena, depende del uso que nosotros le queramos dar. Sobre Poseidón, creo que hay algo fascinante pero perturbador en su anatomía como tal. Porque es que no se trata solo de la fuerza nuclear
sino que estamos hablando de algo que decide, que calcula, y fuera de eso que actúa bajo el agua sin una supervisión humana directa. En términos un poco más tecnológicos, esto es un salto enorme, hay que reconocerlo. Pero en términos éticos, creo que es una gran brecha, es un abismo que apenas estamos comenzando a ver. Y ante esto, se me hace imposible no preguntar hasta qué punto la inteligencia artificial puede o debe tener el control de armas que podrían acabar con la vida en el planeta. Yo creo que al final la verdadera prueba no es la del Poseidón, es más bien la de nuestra propia conciencia como una especie que además hoy es una especie tecnológica. Quisiera dejarles una pregunta de las muchas que me surgen con este tipo de noticias. ¿La tecnología será que está evolucionando más rápido que nuestra capacidad moral y ética para manejarla? Soy Federico Leighton Mora y eso fue todo por ahora en Tecnología Hoy, aquí en Toscana al Día. Los corresponsales tienen la palabra en Toscana al Día. Estas son las noticias más importantes para Toscana al Día y Toscana Estéreo. Saludando muy especialmente a nuestro director don James Marulanda Quintero. Aquí está toda la información, mucha atención. Trancones en Armenia y un pico y placa que no termina de convencer. En los últimos días, los ciudadanos de Armenia que se movilizaban en automotores han enfrentado mayor congestión vehicular, especialmente en zonas donde este problema no se evidenciaba, como la avenida Centenario o la calle 2, que conecta la carrera 14. La reciente decisión de la administración municipal de extender el pico y placa a todo el casco urbano de Armenia anunció que se dio el pasado 30 de octubre, ha generado una oleada de inconformismo entre el gremio de conductores. Mucha atención, desde el 18 de noviembre regirá pico y placa en todo el perímetro urbano de Armenia. Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito de la ciudad, es una medida que busca mitigar los trancones que se vienen generando en la ciudad por las obras viales que se desarrollan. Armenia, 4 heridos deja aparatoso accidente de tránsito en el puente helicoidal en Calarcá. En el hecho se ven involucrados 3 vehículos, un carro particular, una volqueta y una turbo. Debido a las fuerzas del impacto, la volqueta terminó prendida en llamas, por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos de Calarcá para controlar las llamas. El capitán Andrés Celis, comandante de la estación de policía de Calarcá, por su parte señaló, se desplegó toda la capacidad institucional de la Policía de Tránsito, Policía de la Estación de Policía de Calarcá, para atender esta contingencia. Hasta aquí toda la información para Toscana Estéreo y Toscana al Día. Les informó José Omar Díaz. Amigos oyentes de Toscana al Día, reciban un saludo cordial desde la isla de Santo Domingo, capital primada de América. Una de las noticias que podíamos destacar en el día de hoy es que la Unión Nacional de Bomberos ha solicitado al presidente de la República y al Congreso Nacional la actualización de la Ley Nacional de Bomberos 51-10 vigente desde el año 1912 con el objetivo de modernizar el marco legal que regula a todos los miembros de extinción de incendios y garantizar mejoras laborales. El titular de esta organización, señor Luis Elías Elmurduco, explicó que la normativa actual tiene más de 113 años y ya no responde a las necesidades actuales de los bomberos ni a las condiciones de trabajo que enfrentan en el siglo XXI para poder garantizar un mejor servicio a toda la población. Según los dirigentes, el nuevo proyecto de ley
ya depositado y incluido en el Congreso Nacional contempla aumentos salariales, mejoras en los horarios de trabajo, acceso a capacitación continua, seguros médicos y un sistema de retiro digno, con pensiones de hasta el 100% del salario para quienes cumplan estos requisitos. Se espera entonces que el gobierno actual del presidente Luis Abinader tome en cuenta todas esas peticiones que formalmente están realizando todos los bomberos de este país, puesto que están en situación precaria. Diego Fernando Marulanda, para nuestros amigos de Toscana al Día desde Santo Domingo, capital primada de América. El dossier de noticias. Los hechos más destacados hasta este momento en el dossier de noticias con Jaime Di Capote Rivera. El dossier de noticias. Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos. El pensamiento del día. Cuida tu vida secreta, que no te dé vergüenza leerla en el último gran día. Dossier de noticias de Colombia. En la mañana de ayer martes, ante una comisión de la iglesia, fueron liberados los 2 soldados que habían sido secuestrados en el departamento de Meta. Se trata de Ángel González Garcés y Edgar Mina Carabalí, quienes fueron retenidos ilegalmente en la vereda Yexemaní, municipio de La Macarena. El brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, informó que los 2 militares liberados fueron secuestrados nuevamente por la población civil. De acuerdo con un comunicado firmado por las juntas y dirigido a las delegaciones de diálogo, la acción se produjo luego de la captura de Lisset Daza Hoyos, quien se encontraba en la finca Villa Valentina, lugar donde se adelantaba una operación. Las comunidades señalaron que Daza Hoyos fue retenida a pesar de no ser propietario del predio ni tener relación con los hechos que motivaron la intervención militar. En respuesta, los habitantes decidieron detener a los 2 militares como garantía para exigir la presencia de las partes en negociación, mientras que el Ejército Nacional exigió la pronta liberación de los 2 uniformados. En las últimas horas, por parte de las fuerzas militares, se conoció que los soldados fueron liberados después de este doble secuestro. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, abrió una indagación para establecer si desde Colombia habrían zarpado embarcaciones con cargamentos de droga que fueron interceptadas por las autoridades navales de Estados Unidos en el Caribe. Debido a esto, se adelantan actividades de policía judicial y se recopilan elementos materiales probatorios para verificar la veracidad de las versiones sobre el envío de lanchas cargadas de estupefacientes. El ente investigador también busca identificar si estructuras criminales serían las responsables de los cargamentos. Entre tanto, la Fiscalía aclaró que no existe una investigación formal contra Jonathan Obando Pérez, de 34 años, sobreviviente del reciente bombardeo a un submarino en el Mar Caribe. Un hombre identificado como Gilson Caicedo Angulo, de 28 años, perdió la vida tras amenazar y atacar a la policía con un cuchillo en el barrio San Javier de Medellín. Según versiones preliminares, el sujeto, aparentemente bajo efectos del alcohol, tuvo una discusión familiar que llevó a pedir apoyo a las autoridades. Al llegar los motorizados, el hombre agredió con arma blanca a 2 uniformados, hiriendo a uno de ellos. Durante el forcejeo, que se prolongó varios minutos, como lo muestran videos del momento, el agresor intentó huir, pero fue impactado por un disparo de uno de los policías, falleciendo poco después. La familia del agresor pide una investigación, argumentando que no hubo igualdad de condiciones. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución señalan que los uniformados actuaron en legítima defensa y en cumplimiento de los protocolos para neutralizar una amenaza armada. Acércate a la Cámara de Comercio del Cauca y recibe asesoría respecto a tu registro mercantil o la renovación del mismo. Te esperamos de lunes a viernes, jornada continua. Ven a la Cámara de Comercio del Cauca. Dossier de noticias internacionales. Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico y 2 personas murieron.
Con este ataque ya se contabilizan 66 muertos como parte de los ataques de la administración de Donald Trump en el Pacífico y el Caribe. Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando dichos estupefacientes. Adelantan una jornada de protesta para exigir el cumplimiento del programa de alimentación escolar PAE. Se denunció una vulneración grave de los derechos fundamentales y laborales. No se pudo garantizar la alimentación y muchos de los funcionarios y trabajadores debían recoger a sus hijos del colegio o atender asuntos personales urgentes. La protesta dirigida al gobierno nacional, responsable del PAE, afectó directamente a personas que no tienen competencia alguna sobre las decisiones de fondo. Un trágico accidente se registró ayer martes en el sector del Puente Lorenzo, corregimiento de Mojarras, en el Cauca, dejando como saldo 2 personas muertas y un herido. Las víctimas fueron identificadas como Yamiles Zules, gerente de la IPS BIOS, y Diana Patricia Quevedo Castro, gerente del Laboratorio Clínico Diagnosticar IPS, reconocidas profesionales del sector de la salud en Popayán. El conductor del vehículo, quien sobrevivió al siniestro, fue trasladado al Centro de Salud de Mercaderes para recibir atención médica. Organismos de socorro realizaron las labores de rescate y recuperación de los cuerpos con apoyo del Cuerpo de Bomberos de El Bordopatía. Con la venia de mi amigo personal Jesucristo, les informó Jaime Di Capote Rivera. Para todos, 1000 bendiciones y hasta el próximo día. El dossier de noticias. Bueno, amigos, y hasta aquí las informaciones que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes en el día de hoy. La invitación cordial para que nos escuchen mañana a partir de las 7 de la noche. También, de igual forma, estamos en YouTube. A través de YouTube, busquen ustedes Toscana al Día, la fecha de hoy, y allí encontrarán toda esta información que hemos llevado para todos ustedes. James Marulanda Quintero y su grupo de corresponsales les dice muchas gracias, que la pasen bien, Dios los bendiga. Bienvenidos a Toscana al Día, el noticiero que te mantiene informado con los hechos más relevantes de nuestra región, el país y el mundo. Bajo la dirección de James Marulanda Quintero, te acompañamos de lunes a viernes a las 7 de la noche con la información más precisa, análisis profundo y entrevistas exclusivas. Si te lo perdiste, no te preocupes. Disfruta la repetición cada mañana a las 8 para comenzar tu día bien informado. Porque la verdad y la objetividad son nuestra prioridad. Esto es Toscana al Día. Esta época de alegría tiene que ser un motivo para celebrar en casa con toda la familia y no para lamentar un accidente por culpa de la pólvora. Mi vida y la de los míos no es un juego, por eso no jugamos con pólvora. La pólvora quema, mutila, envenena y mata. Un día lo soñaste, te imaginaste las llaves, tener algo propio, la primera noche en tu casa. Hoy no es solo un sueño, con el FNA puedes pasar de sueño a dueño. El que casa quiere, con el FNA puede. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda con cuotas desde 321,000 pesos. Encuéntranos en más de 70 puntos de atención en todo el país y solicita ya tu crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desde Armenia, Colombia. Radio. Transmite Toscana Estéreo. Toscana Estéreo. Alternativa radial del nuevo siglo. Periodismo libre sin fronteras. Toscana Estéreo. Con sonido High Definition. High Definition. Y todas las plataformas digitales.